Allí tenemos el caso de Honduras, un pueblo a quien debemos felicitar por el resultado que acaba de obtener, una verdadera expresión democrática, pero cuya crisis nace a partir del intento que hubo de cambiar la Constitución utilizando todos los poderes y los recursos del Estado para perpetuarse en el poder. Y eso viene ocurriendo en varios países latinoamericanos. Y cuando se hace una evaluación de las organizaciones internacionales que pudieran mediar, que pudieran influir en este tema tan delicado, nos encontramos que hay limitaciones serias en cuanto a la norma y en cuanto a la capacidad misma de los acuerdos que existen para garantizar el verdadero funcionamiento de la democracia en la región. Por un lado, la ausencia de normas, y por otro, normas que solo tienen el estricto valor y cumplimiento moral por parte de esos países. Si revisamos la estructura de la OEA, un funcionamiento en cuanto a lo que significa su norma. No hay regulaciones que permitan tomar decisiones que pudieran evitar que estas desviaciones ocurran en países de Latinoamérica. En consecuencia, nosotros, además del análisis de las debilidades, del fortalecimiento de la democracia en nuestra región, queríamos hoy hacer una reflexión, una propuesta en cuanto a lo que debería ser una norma supranacional, una norma que evitase que, utilizándose el poder, que utilizando las estructuras económicas de los estados, se manipule la propia democracia, se cambien las constituciones y se oriente esa constitución en función de la perpetuidad en el poder. De tal manera que consideramos que a partir de la modificación de la Carta Interamericana Democrática, que tiene un mandato más moral que legal y jurídico, desde el punto de vista internacional, que esa Carta Interamericana Democrática, a partir de la propuesta de la discusión de los países, de las sociedades, de las instituciones, pudiera convertirse en un tratado de obligatorio cumplimiento por parte de los gobiernos y de los países de la región. Esa pudiera ser una alternativa. La otra pudiera ser la creación o el surgimiento de un nuevo tratado a partir de la Carta Interamericana Democrática que obligue desde el punto de vista legal y jurídico a los gobiernos al cumplimiento de las normas y condiciones de la democracia en cada uno de sus países. Todos sabemos que sobre todo en Latinoamérica, cuando alguien llega al poder, que tiene el control de todas las estructuras, el poder económico, le es fácil lograr establecer y aprobar normas que le permitan perpetuarse en el poder. Ha ocurrido ya en algunos países y es la tendencia. Es el salto a la perpetuidad en el poder y la violación de la democracia. Y después de ese cambio constitucional, se repite la misma historia. Es el secuestro de los poderes, la desaparición de la autonomía de poderes, el control de todos los tentáculos y todos los resortes que mueven la vida institucional. Es el control de todo el aparataje que le permite a un hombre y a un grupo de privilegiados, en nombre de la democracia,
avasallar, aplastar y dominar a un pueblo y a una sociedad. Es una realidad que tenemos al frente. Es una realidad que no podemos negar y esconder. Es la fachada de democracia que tenemos en algunos países. Es la violación permanente y constante a los derechos humanos. Es la permanente violación al valor más importante y fundamental de la democracia, como es la libertad. Es una verdad que se tiene que abordar y que se tiene que discutir con transparencia y con mucha claridad. La democracia no es solo la realización de elecciones, no es solo la democracia en función de su origen, a veces turbio o perturbado por la manipulación y por la falta de instituciones fuertes que controlen y rigen los procesos electorales, sino también tiene que ver la democracia con su desempeño, con el respeto y el valor propio al ser humano y a los elementos fundamentales que tienen que ver con el funcionamiento institucional y democrático en cada país. Ese es parte del proceso y del fenómeno que ocurre en Latinoamérica. Por un lado, el hambre, la pobreza, el desempleo, la desnutrición, la falta de educación, de sistemas de salud, de falta de sistemas de seguridad social, y por otro lado, una carrera alocada, desmedida, irresponsable, como es la carrera armamentista. Por un lado, el drama de una región rezagada, sin instituciones, sin el respeto a los valores democráticos, sin valores en cuanto a lo que significa la libertad en su máxima expresión, y por otro lado gobernantes que, manipulando todos los poderes y todos los hilos del Estado, pretenden perpetuarse en el poder. Esa es la verdad y la realidad de América Latina. Por eso hoy queríamos, más que hablar de la historia de la democracia, más que hablar de lo que ha significado América Latina y sus avances, sus retrocesos, sus éxitos y sus derrotas en cuanto a lo que es el propio valor democrático, queríamos hacer una reflexión en cuanto a la realidad que vivimos. En varios de nuestros países no hay una verdadera democracia, no funcionan las instituciones, no hay respeto a los derechos humanos, no hay respeto a la libertad de expresión, se persiguen y se cierran los medios de comunicación, se construyen normas y leyes para arrinconar, para autocensurar o para cerrar medios de comunicación social. Se construyen instrumentos legales inconstitucionales para ideologizar y adoctrinar a partir de un modelo de atraso a nivel educativo. Se pretende destruir a partir de la aparición de los fantasmas del militarismo, del socialismo autocrático y a veces del indigenismo, que es una etapa superada en las sociedades modernas, para controlar y para desbordar las propias instituciones en cada país.